Bueno, arranco yo entonces un poquitito. Luciano creo que puede... eh, eh, acá estás de nuevo. Sí, con esta foto. ¿Cuál agarramos, Luciano? ¿La que tenés foto o la que no tenés foto? Bueno, lo técnico no es lo nuestro, como pueden apreciar. Ahí Menos mal estoy, que ¿ahí me ven? ahí estás perfecto. Muy bien. Buenísimo. Hola Fer, ¿cómo va? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Pero muy bien, muy bien. Te Placer decía estar que acá. lo técnico no es lo nuestro, menos mal que gobierna el peronismo, porque si la agarramos nosotros, callamos el barco de No, no, nuevo, no, una no. cosa tremenda. La tecnología, para eso está nuestro ex ministro Ibarra, de modernización, que nos tiene que modernizar. Muy bien, pasamos el control Ibarra, ahora tenemos el Ciencia y Tecnología Filmus, así que Bueno, ya está todo arreglado, vamos a salir segundos en todos los campeonatos de ciencia y tecnología que hay. Bueno, nada, Luciano es un querido compañero de bloque, yo lo conocí realmente en el bloque, no lo conocía de antes, y realmente fue una sorpresa muy agradable. Compartimos también el grupo de amistad con Italia, hicimos algunas cosas juntos, y sobre todo me parece que es una persona de una extraordinaria competencia en su tema, que es la economía, que es, según dicen todas las encuestas, nuestro principal motivo de preocupación ahora, ¿no? Porque parece que, como ironizan todos, con la vacuna del domingo se acabó la pandemia y ahora lo que queda es el desastre económico. Así que creo que esa es un poquito la idea, que Luciano nos hable de la situación económica, de cómo ve el futuro, sin, por supuesto, ahorrarse ninguna consideración política o tema que a vos te interese meter. Yo te paso la palabra para que hagas una exposición de arranque, pidiéndote que nos cuentes un poco también, porque debe haber algunos santafesinos, pero somos la minoría, que nos cuentes un poco cómo está la cosa en Santa Fe, tanto de cómo fue la interna en general, no solo el resultado, sino cómo la viste y cómo estás viendo la situación de cara a las PASO. Y después largate por donde vos quieras, por la economía, por donde vos te parezca importante. Después eventualmente te interrumpo y te hago alguna pregunta que me parezca importante. bueno, perfecto, Fer, gracias. Si te parece, me tomo 15 minutos para Perfecto, exposición y después preguntas lo que vos me digas. perfecto, perfecto, claro. Bueno, eh, respecto a Santa Fe, bueno, el análisis que yo hago electoral de lo que ha pasado, primero es que en términos generales la interna obviamente, o la PASO favoreció, digamos, la concurrencia de nuestro electorado y creo que en algún punto nos hizo bien. Así como hizo bien en la provincia de Buenos Aires, hizo bien en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, creo que también hizo bien en Santa Fe y pudimos ganarle por más de 10 puntos al kirchnerismo, y va a ser difícil que eso se revierta, creo yo, en noviembre. Esta es la primera, el primer título. Respecto al resultado de las PASO, básicamente había 4 listas, una encabezada por el PRO de Federico Angelini, en la cual yo estaba como primer candidato a diputado, y después había 3 listas más ligadas al radicalismo, pero con mucha presencia en los candidatos a diputados diputados que son del PRO, digamos, ¿no? O sea, concejales del PRO en todas las listas, de modo tal que fue bastante variado eso. Eran 4 candidatos relativamente desconocidos. Yo diría que el más conocido de todos era Máximo Puyaro, que venía de ser ministro de Seguridad de Patricia, perdón, no de Patricia Bullrich, de Miguel Lifchitz, en épocas de Patricia Bullrich, lo cual lo favoreció bastante en términos de imagen, porque en esa gestión de Pato Bullrich la situación en Rosario mejoró dramáticamente, y eso también benefició a Lifchitz y a su ministro de Economía, con lo cual Maxi Puyaro, que terminó saliendo segundo con una gran elección, era el más conocido y era el más nuevo también del espacio. Y quien ganó la elección fue Carolina Lozada, que es digamos, además de ser compañera amiga
del colegio secundario, sé que las conozco muchísimo, y es una amiga. Lo que logró es generar conversación. ¿Qué te diría, Fer? Yo te diría, fue una elección que la gente quería ir a votarnos, no sabía bien quién eran los candidatos, y por eso fue una elección muy pareja. Y la verdad es que ganaron, o pudieron, digamos, de alguna forma tener más éxito aquellos que generaban más conversación. Y en eso creo que Carol Lozada fue muy exitosa, planteando algunos temas más polémicos y además con cierta frescura de no venir de la política tradicional. Me parece que es una gran elección. Lo bueno es que mañana, por ejemplo, lanzamos en Rosario, mañana a las 10 de la mañana, la lista digamos, unida de todos los candidatos. Digamos, el segundo punto, te diría, fue muy importante para la elección de Carlos Lozada, fue el rol de Escarpín, que es el intendente de Avellaneda, que se hizo famoso por la defensa de, digamos, el banderazo contra la expropiación, digamos, que intentó hacer Alberto Fernández de la empresa Vicentín. Creo que eso le sumó muchísimos votos en el norte, centro-norte de la provincia, que inclinaron la balanza. El PRO ganó obviamente en el sur y en Rosario en particular, pero no pudo compensar, el caso de la lista nuestra que encabezaba Federico Angelini, el impacto que generó, la enorme cantidad de votos que sacaron de diferencia en el centro-norte. Así que eso es bueno porque está Carol Lozada, que es nuevo y va a ser una buena senadora, Escarpín, que representa la voz del centro-norte de la provincia, que es y además la defensa de muchos valores que compartimos. Y también es bueno que en los primeros 6 candidatos de la lista hay 4 diputados del PRO, digamos, ¿no? Estoy yo en tercer lugar, está Germana Figueroa Casas, concejal del PRO de Rosario, en cuarto lugar, está en quinto lugar Chumpitaz, concejal del PRO, y en sexto Gisela Scalia, que es actual diputada. ¿Qué quiero decir? El PRO salió muy bien porque aportó muchos dirigentes a las distintas listas. Así que creo que fue bueno y ese es el balance. Y mañana largamos todos en campaña, todos juntos, para poder derrotar al kirchnerismo en noviembre también. Así que, sí. Permitime una observación y corregime si, obviamente, si no estás de acuerdo. Yo empiezo a ver en forma un poco, no sé si caótica, pero sí desordenada, en Santa Fe, también en Córdoba, una especie de manifestación de la identidad de Juntos por el Cambio por encima de las pertenencias partidarias, ¿no? Estas listas mezcladas, donde está el PRO, la coalición cívica, los radicales, evidencian líneas de agrupamiento y de afinidades que no respetan las definiciones partidarias, respetan más una definición de, qué sé yo, halcones y palomas, si vos lo querés decir, y a veces ni siquiera eso, afinidades personales o de distrito, o balances como el que vos decís, el norte y el sur de la provincia, pero que atrás de todo eso quiero ver el aspecto positivo, que es que la identidad común de Juntos por el Cambio se impone a la identidad de los partidos, que sigue existiendo, pero que sí pasa a ser un detalle secundario con respecto al otro, que es lo principal. ¿Coincidís? Sí, coincido, porque primero que los partidos políticos en Argentina, después vos lo sabés muy bien, de la crisis del 2001, han de alguna forma sido pulverizados. Hoy las figuras políticas, las personas, los dirigentes, tienen mucho más peso, digamos, que el sello partidario per se. Sin embargo, el gran mérito del gobierno de Mauricio Macri es haber podido formar una coalición, en este caso de gobierno primero, y después ahora opositora unida, que representa tan bien los valores que todos compartimos, digamos, ¿no? Tenemos además un adversario político claro, que es el modelo que no queremos, que es el modelo kirchnerista, ¿no? Del asistencialismo, del estatismo, del intervencionismo, del autoritarismo, de la corrupción también, ¿no? Que nos une todos esos valores en una coalición muy amplia, pero que dentro de esa coalición los partidos se van desdibujando, y por eso son tan importantes las figuras de los dirigentes. Es cierto, como decís vos, a veces con distintos perfiles, algunos más duros, otros más con perfil dialoguista, pero me parece que eso es muy bueno lo que ha pasado. Obviamente nos va a plantear también un desafío en términos de gobernanza de esta coalición de cara al futuro, para poder armonizar todas las voces, sobre todo, no solo ahora que somos oposición, sino cuando seamos gobierno.
si todo sale bien y logramos en el 23 retomar las riendas del país y nos saque de esta pesadilla, vamos a tener que tener un sistema de gobernanza de esta coalición tan amplia, tan potente, porque además yo creo que va a ser fuerte lo que vamos a ver de aquí a noviembre, y creo que puede ser muy fuerte de aquí al 23, que nos va a dar, tenemos la enorme responsabilidad, quienes ya estamos hace algunos años acá, en tu caso también como uno de los principales referentes y dirigentes que ha dado la pelea en tiempos difíciles, de bueno, generar una suerte de gobernanza para poder controlar o para poder armonizar las distintas visiones, los matices que son claros que hay en una coalición de gobierno, para que no nos pase lo que le está pasando a este gobierno. Obviamente nosotros no vamos a llegar con la aberración de poner a un presidente con el dedo, con el poder de otra persona. Creo que no vamos a cometer ese error, y tampoco nuestro electorado probablemente lo avalaría, pero sí creo que este es el desafío. Creo que hay grandes, digamos, beneficios de haber logrado esta coalición opositora tan potente, que se ha ampliado además, que se ha ampliado con nuevos dirigentes, el caso de López Murphy, con el cual vos compartís listas ahora en la ciudad, el caso de Facundo Manes, el caso de Carolina Lozada en Santa Fe. Bueno, eso es muy bueno. Tenemos el desafío después de darle armonía y darle un rumbo bien claro y bueno, poder digerir las diferencias dentro de un espacio de armonía que no debilite ni a la coalición cuando sea opositor ahora en los próximos 2 años, ni en el 23 si tenemos la suerte de volver a gobernar la Argentina. Perfecto. Como quieras seguir, Bueno, dijimos, ¿tenés tiempo? ¿Querés ir para la política, la economía? Vos decís. no, hago un resumen un poco de dónde está la macroeconomía hoy. Y después, si querés, vamos a la política, ¿no? Porque obviamente están absolutamente unidos, porque, digamos, como todos sabemos, en Argentina la combinación de eh, debilidad política con turbulencias macroeconómicas es una combinación bastante complicada, y es lo que tenemos hoy día, digamos, ¿no? Hoy tenemos un gobierno partido, es un jarrón chino que se partió en 1000 pedazos, lo volvieron a pegar, está ahí pegado, pero no sabemos cuánto va a durar paradito en la esquina, en el rincón. Eh, y hay muchas dudas hacia dónde quiere el gobierno. De hecho, el recambio de gabinete es casi, te diría, una declaración de rendición de lo que eran las banderas del kirchnerismo más duro que en algún momento se ejercían, ¿no? Obviamente la presencia de Mansur, de Aníbal Fernández, digamos, de un montón de personajes del peronismo más clásico y más rancio, desplazando a lo que eran, por así decirlo, kirchneristas de paladar negro de alguna forma, o que por lo menos eran más afines al paladar kirchnerista, ¿no? En términos de discurso y en términos de construcción política. Así que esa es la situación desde el punto de vista del gobierno hoy, y genera muchas dudas sobre cómo va a ser el kirchnerismo para convivir, incluso con ese gabinete que además fue de alguna forma sugerido por la propia Cristina, por lo menos el nombre de Juan Mansur. No está claro por qué lo hizo, con qué intencionalidad, pero en algún punto, digamos, obviamente hay como cierta tendencia a refugiarse en la estructura peronista tradicional de los gobernadores y los intendentes, a la cual siempre Cristina de alguna forma rechazó, pero en la debilidad me parece que busca eso, pero al mismo tiempo eso la aleja muchísimo de lo que es o lo que era o lo que ha sido su discurso en los últimos años, ¿no? Son personajes que tienen más que ver digamos, tienen poco que ver con Venezuela en algún punto y más que ver con las prácticas más tradicionales del peronismo ortodoxo. Así que ahí hay un gran signo de pregunta. Yo te iría yendo a la economía para después volver, si querés, a la política. Digamos, creo que la economía argentina está sobre dos procesos digamos, muy complejos. El primero es una crisis estructural que viene del año 2010, cuando el kirchnerismo dinamitó las bases del crecimiento macroeconómico, dejando un gasto público en las nubes y una presión impositiva enorme, una economía con problemas de infraestructura, de inversión, de inflación, del cual no hemos podido salir. Hubo obviamente un paréntesis de 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que fue abortado, digamos, cuando se iban haciendo gran parte de esos deberes que se debían quizás haber hecho al principio.
pero lo cierto es que esos 4 años sirvieron para construir 4 colchones macroeconómicos que el gobierno en 4 meses de cuarentena se encargó de pulverizar: el colchón fiscal, el colchón monetario, el colchón externo y el colchón tarifario. Los 4 colchones que de alguna forma le hicieron perder la elección a Mauricio Macri, porque le hizo el trabajo sucio de lavarle la ropa sucia al modelo kirchnerista, que había dejado, como siempre digo, un avión en vuelo rasante sin nafta. Le da la llave a Macri, le dice hacerte cargo, y Macri trata de planear para no estrellar el avión durante 2 años, con tanta mala suerte, digo yo, que tuvo tanto viento a favor y tanto crédito, que le permitió en muchos casos postergar gran parte de estos ajustes que eran inevitables. Los ajustes son hijos de los desajustes. Es muy difícil que vos hagas todo mal y después salga todo bien. La cuestión es que vos, digamos, cuando agarrás el desafío, puedas rápidamente hacer las correcciones que necesitan para que los costos de corto plazo que generan esas correcciones sean sobrepasados por los beneficios que genera la estabilidad, el crecimiento y la inversión. Bueno, eso muchas veces es muy difícil, y lo cierto es que, más allá del paréntesis de 4 años, nosotros seguimos en esa crisis estructural, porque, como dije, la cuarentena dinamitó los 4 colchones o consumió los 4 colchones que había con mucho olor armados los argentinos, y que yo creo, a mi juicio, le costaron la reelección a Mauricio Macri. Y lo hizo, creo yo, el gobierno por irresponsabilidad, por cobardía, por torpeza, por ineficiencia, y por eso tuvimos, obviamente, la recesión más grande del planeta, junto con algunos otros países, la cuarentena más larga reconocida por cualquier indicador. Y lo que hizo de alguna forma la cuarentena, te diría, es paradójicamente haber cortado lo que yo llamo la maldición del populismo. La maldición del populismo básicamente es que cuando vos, muchas veces el populismo dilapida recursos y deja un escenario macroeconómico arrasado, y cuando viene la corrección, viene un gobierno que debe corregir, genera siembra las semillas para el retorno del populismo muchas veces. ¿Por qué? Porque genera descontento social, las correcciones que hay que hacer, y genera también las condiciones materiales para el retorno triunfal del populismo, que es volver con los ajustes hechos y echándole la culpa de la malaria anterior al que tuvo que pagar los platos rotos de la fiesta. Esta maldición de los populismos se cumplía casi de manera a la perfección, de alguna forma, con lo que le pasó a Mauricio Macri y a Juntos por el Cambio. Mauricio se encarga de hacer muchas de las correcciones dolorosas. Obviamente quizás las hizo al final, las tendría que haber hecho al principio, para cosechar los beneficios más cerca de la reelección y no los costos. Esta postergación, obviamente, el gradualismo, como lo dice el propio Mauricio en su libro, no fue una buena estrategia, con el diario del lunes lo podemos decir. Pero la pandemia de alguna forma cortó esta maldición, digamos, ¿no? Porque en 4 meses de una cuarentena torpe, digamos, donde se cerró el país, La Quiaca, cuando no tenía un solo caso, estaba cerrada, Rosario, Capital Federal, todo al mismo tiempo, generó un derrumbe, una pobreza, un desempleo, una destrucción de riqueza, y sobre todo el gobierno tuvo un déficit fiscal de los más altos de la historia, financiado con emisión monetaria. Esa emisión monetaria generó inflación, la inflación generó retraso tarifario, y la enorme inflación generó además una brecha cambiaria enorme que generó la necesidad que el gobierno planteara el tipo de cambio y empezar a trazar el tipo de cambio real, con lo cual consumió todos los colchones: el fiscal, el monetario, el externo y el tarifario. Y entonces ahora está parado casi como en el 2015, cuando asumió Mauricio Macri, con el desastre que dejó Cristina Fernández de Kirchner, en este caso hecho por el propio kirchnerismo, administrando mal la pandemia. Y esos colchones que consumió con la pandemia los hubiese disfrutado, y esta es la paradoja, Fer, durante 4 años seguramente Alberto Fernández, haciendo kirchnerismo explícito, pero en lugar de que la bomba se le acumulara en 4 meses, o consumir los colchones en 4 meses, iba a tener 4 largos años para consumirlo, hablando de pero Macri, cuando Macri le había hecho todos los deberes con los cuales ellos iban a poder administrar un país tirando de alguna forma, por decirlo, no digo manteca al techo, pero haciendo lo que saben hacer, que es aumentar el gasto público, aumentar los impuestos, emitir sin respaldo, cerrar las exportaciones, todas las recetas clásicas del kirchnerismo durante 4 años. Bueno, esta, si vos querés, entre comillas,
es la consecuencia de la cuarentena haber roto esa maldición. Y ahora el peronismo se tiene que hacer cargo de sus propios demonios. No es la primera vez en la historia, le pasó en el 75 también, en el gobierno de Isabel Perón, donde le explotó el Rodrigazo después del plan Gelbar al propio peronismo. En aquel momento eso terminó con un gran descontento social y la llegada de, obviamente, de la dictadura, la época más trágica desde el punto de vista humano, al menos que yo recuerdo, no sé si la más trágica, pero de las más trágicas de la Argentina. Entonces, ese fue el resultado, y hoy estamos parados ahí, ¿no? En un gobierno obligado a tener que ajustar el desajuste que generó el año pasado, aplicando una cuarentena europea en una economía sudamericana, que además nos costó igual, tuvimos 114.000 muertos, llevamos, digamos, no, fue una cuarentena torpe, operaron con un hacha, y esos ajustes los tiene que hacer en el marco de una enorme debilidad política, porque acaban de perder las elecciones por escándalo, hay que ratificarlo en noviembre, no nos olvidemos de eso, pero el gobierno está en una situación muy complicada. Y yo creo que ahí se abren como dos escenarios acá, obviamente, en el plano económico. Uno puede pensar, podemos digamos, especular durante horas sobre si va a haber o no acuerdo con el Fondo Monetario. Yo soy de los que vengo hace bastante tiempo diciendo que no veía el clima político interno del gobierno para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario, que básicamente implica que los números cierren, cierta racionalidad económica, dejar de cavar en el pozo para poder salir, no como hace el kirchnerismo, que sigue cavando con las mismas políticas, y cada vez lo veo más difícil, pero ponele que por un momento no entremos en esa especulación, que es algo que tienen que discutir ellos puertas adentro, sobre si van a ir o no a sentarse con el Fondo Monetario, cosa que no han hecho hasta ahora, porque Guzmán no ha presentado un solo papel con números, metas y objetivos, según dicen al menos las fuentes que yo tengo en Washington. Entonces vamos a imaginar que el gobierno el año que viene tiene como dos alternativas. Uno, corrige el rumbo o no corrige el rumbo. Casi como te diría estos cuentos que decía, elija el camino A o el camino B. Si decide no corregir el rumbo, es decir, seguir con déficit fiscal, retraso tarifario, subsidio, adición monetaria, y es muy probable que tengamos más brecha cambiaria, más tensión sobre las reservas, más emisión y más inflación. O sea, es un camino malo que a lo mejor posterga un poco la aceleración inflacionaria, pero que seguramente nos lleva a un peor lugar, a más aceleración inflacionaria al final del camino. Y la otra alternativa es corregir. Y corregir, si bien es mejor que no corregir los desajustes, tampoco es la panacea, aún en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque si el gobierno decide corregir es básicamente reajustar tarifas que han quedado muy atrasadas y que explican que los subsidios están creciendo al 200% interanual. De hecho, todo el ajuste fiscal de Martín Guzmán está montado sobre los jubilados y sobre los salarios. El resto de los gastos, en particular subsidios y planes sociales, crecen muy fuerte en términos reales. Que no hay ajuste. Hay ajuste, pero el ajuste lo pusieron sobre los jubilados y sobre los asalariados del empleo público, y hay una enorme expansión de los subsidios que está a ritmo descontrolado. Ya te diría, el gasto acumulado en subsidios en términos reales en lo que va este año es equivalente a lo que se gastó en el 2016, cuando Mauricio Macri recién empezaba el doloroso camino de volver a tener tarifas que se acercaran a los costos y por tanto cierta recuperación de la inversión en los sectores energéticos, etc. Entonces, si el gobierno decide hacer correcciones, es decir, esas correcciones en cualquier acuerdo con el fondo o sin acuerdo con el fondo implica achicar la brecha cambiaria, que está en un nivel explosivo del 80%, donde ya va a ser muy difícil que los exportadores liquiden y los importadores lo único que hacen es apretar clic en la computadora a ver si le autorizan para traer importaciones al tipo de cambio oficial. Entonces, obviamente, cada vez va a haber menos reservas en el Banco Central y se va a ir achicando, como pasa siempre con los cepos cambiarios. Entonces va a necesitar de alguna forma mover el tipo de cambio oficial para licuar parte del exceso de peso que hay en la economía, que explican la brecha cambiaria, y eso es más inflación, y va a necesitar subir tarifas para tener menos subsidios, y eso en el corto plazo también es más inflación. Es decir, que el gobierno de alguna forma está atrapado en tener que ajustar él, y ya no Mauricio Macri como pasó en el 2015, el desajuste que generaron, el enorme desajuste que generaron, que además está montado sobre una crisis estructural de Argentina que se agrava por el retorno del kirchnerismo y la destrucción de toda confianza en el futuro de la economía. Por eso el riesgo país es de 1.600 puntos,
por eso los empresarios y las empresas se van del país, por eso el 80% de los jóvenes está buscando un futuro mejor. Imagínate que en ese clima pensar en crear empleo o generar inversiones es muy difícil. Entonces, todo eso se combina para una situación muy complicada en materia económica, y el tema no termina ahí. Hacer un ajuste sin credibilidad, con un gobierno políticamente partido, sin un rumbo claro, es bastante peligroso porque, digamos, las chances de entrar en una espiral inflacionaria son altas, digamos, ¿no? Como ocurrió en buena parte de los 70 y buena parte de los 80, digamos, ¿no? Cuando vos haces una devaluación sin plan o haces correcciones sin un plan y sin confianza y sin ancla política que te permita sostener en el tiempo ese programa, bueno, a veces las consecuencias pueden ser peores que, digamos, o no, pueden ser no las buscadas, y el riesgo de espiral inflacionaria puede crecer. Así que yo veo este escenario, un escenario complicado, un escenario delicado en lo político, en lo económico. Creo que se han alargado las distancias negociadoras entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, y esto tiene que ver con la carta de Cristina pidiendo más expansionismo fiscal, lo que implica más emisión, y el propio Guzmán tratando de explicar en página 12 que, bueno, hacemos lo que podemos porque si no tenemos más crédito, es un gobierno que se ha quedado sin crédito y por tanto, digamos, no puede más que emitir para financiar más gasto público, y eso te genera, obviamente, más presiones sobre la brecha, más inflación, y todos los problemas que hoy mismo tenemos. Así que esa distancia negociadora entre no solo de la economía más desequilibrada, sino de la política muy resquebrajada, también me dejan pensando si el gobierno va a tener el coraje político y la destreza técnica para poder cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario, que hoy por hoy es el único pivote donde anclar las expectativas económicas, las expectativas de menor evaluación y menor inflación en el marco de un acuerdo con el fondo que de alguna forma le ponga cierto sello de calidad a la política económica, o cierto control, si vos querés, o cierto cinturón, por decirlo de alguna forma, a la política extravagante que suele generar el kirchnerismo en el gobierno. Entonces, este es un poco el escenario, lo veo con mucha preocupación. Creo que la oposición tiene un desafío grande en lo que viene, de poder acompañar al gobierno institucionalmente en lo que debe hacer. Hoy el gobierno de Alberto Fernández tiene que hacerse responsable del descalabro económico que generó su estrategia sanitaria, y bueno, espero que tenga la astucia y la sabiduría de poder hacerlo, y sobre todo la firmeza de poder llevar el timón firme en épocas que van a ser bastante turbulentas. No ha sido la experiencia con Alberto Fernández hasta ahora, y tampoco hemos visto una vicepresidenta monolíticamente alineada ni con el equipo económico, ni con el gobierno, ni con el presidente, en una coalición que está funcionando muy mal. Así que ¿se cortó? ¿O me parece a mí? Sí, se cortó un segundito ahí, Luciano. No, te decía que es un poco el cuadro de situación. Si querés, cortamos acá y abrimos a pregunta para focalizar un poco en lo que la gente tenga. Te hago una y respondés y después vamos a la gente. Yo, digamos, el diagnóstico me parece claro, y si uno mira, más que preguntarse cuándo va a haber un estallido o un problema serio, una crisis seria en la economía, más que preguntarse si la va a haber, es más bien preguntarse cuándo, ¿no? La primera es antes de las elecciones, primera opción; segunda opción, después de las elecciones; tercera opción, la pilotean hasta el 2023. ¿Qué escenario es para una oposición que tome el gobierno eventualmente, como es nuestra esperanza en el 2023, en cada uno de esos casos? O sea, ¿cómo influenciaría, te parece, qué posibilidades le ves a esos tres escenarios? ¿Cuál te parece el más probable? ¿Y qué te parece que un escenario de estos tipos le obligaría a la oposición? Digo, una pregunta muy fácil y creo que nos hacemos todos es, está bien, el 2023, pero vamos a heredar
un país claramente mucho peor que el del 2015. Y por lo tanto, so what, como por decirlo en inglés, ¿no? Ujú. Sí, es el gran dilema que tenemos hoy día. Yo tengo la impresión de que no le da al gobierno la nafta para poder seguir postergando y dilatando este esquema durante mucho tiempo, salvo que en el año que viene haya otro boom de la soja como hubo este año, que fue lo que de alguna forma le salvó el escenario cambiario. Para eso Estos es 4.000 clave ver, millones de fondo, ¿no? Son 12.000 millones actuales. además, Además, es muy probable que si no hubiesen entrado los DEX, hoy estaríamos en arrears con el Fondo Monetario, o sea, estaríamos en atrasos, digamos, con el fondo en general no se entra en default, se entra en atrasos. Esos DEX de alguna forma sirvieron para financiarle al gobierno la procrastinación de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional para después de las elecciones. Eso hace suponer que el gobierno en algún momento se va a sentar y va a tener que decir, bueno, se va a tener que poner los pantalones, decir, bueno, pantalones largos, y decir, bueno, este, no podemos dilatar más muchas de estas correcciones porque probablemente no lleguemos así como estamos al 2023. Yo creo que si pudieran hacerlo lo harían, pero me parece que no dan las reservas. Sí creo que van a llegar a las elecciones con muchas tensiones cambiarias, perdiendo reservas, pero van a llegar. Acordate, Fer, que en el 2015 nosotros recibimos reservas netas negativas. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno se empezó a gastar no solo la plata de las reservas propias, sino de los depositantes en dólares. Que se supone que es una cajita que no se toca, pero como el dinero es fungible y están ahí los asientos contables, etcétera, cuando vos empezás a vender acá, bueno, eso es lo que pasó, con lo cual esas reservas que están ahí, si bien el concepto de reservas netas, que no voy a entrar en detalle, un concepto un poco técnico, usamos los economistas, es un concepto apropiado para el mediano plazo, digamos, en el corto plazo ellos podían eventualmente usar los encajes de los depositantes en dólares. Ya pasó en algún momento que muchos depositantes se fueron, pero ya han bajado tanto los depósitos en dólares que muchos creen que ya están en un piso y que no van a seguir cayendo, porque en ese caso sí sería un problema adicional para el gobierno, porque perdía más reservas por salida de depósitos en dólares. Así que yo creo que las elecciones llegan, pero me parece que hay conciencia del gobierno que no pueden llegar al 2023 con este mismo set de políticas. Es muy probable que en la mentalidad del gobierno quieran repetir la experiencia del 2014-2015. En 2014, vos recordás, hubo una gran corrección cambiaria para aquel momento del 20% en enero del 2014 que hizo Juan Carlos Fábrega. La inflación venía a una velocidad crucero del 20, se disparó al 40 y después plancharon dólar, tarifas, etcétera, y con eso lograron llegar con reservas netas negativas al 2015 y en aquel momento obviamente Cristina le da la llave o a Scioli o a Macri, digamos, ¿no? Incluso era más factible que se lo dé a Scioli, con lo cual tampoco estaba muy preocupada por su delfín, digamos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Y creo que en algún punto, en algún lugar de su corazón ella debe haber festejado que ganó Macri para hacerse cargo de este enorme problema, digamos, ¿no? Entonces es muy probable que intenten alguna estrategia parecida, pero claro, ahora empiezan las diferencias con el 2014-2015. Primero, el nivel de reservas es más bajo, el nivel de reservas del que parten hoy en términos de reservas netas es más bajo. Segundo, el nivel inflacionario del que parten hoy es mucho más alto. En aquel momento de velocidad crucero 20-25% era la velocidad inflacionaria que había inaugurado el kirchnerismo. Pasó a 40, ahora si hace una corrección pasamos de velocidad crucero 45-50 al 70, digamos 60-70, y eso es obviamente socialmente muy difícil, digamos, desde el punto de vista político, y es muy probable, como yo te decía, que eso lo lleve a una espiral inflacionaria si no hacen más nada, porque arrastrarse en este modelo a la 2014 implica convalidar un piso de inflación arriba del 50%, que es políticamente insoportable y socialmente durísimo. No es el escenario del 2014. Y ese, te diría, yo creo puede ser el escenario que imaginan algunos kirchneristas. Obviamente, es un escenario donde la Argentina no va a crecer, no crecería, la inflación sería muy alta, digamos, seguiríamos estancados, eh, y es un escenario, yo te diría, muy probable. Es un escenario que yo lo veo como factible, o sea, que Argentina entre en un escalón inflacionario superior al que ya trae, digamos, ¿no? Con pequeñas correcciones que si bien no generan
a ver, una explosión, si vos querés, inflacionaria o brusca, como hemos visto en otras oportunidades. En Argentina, viste, se llama crisis solo cuando el tipo de cambio salta mucho. Digamos, después tenemos 50 puntos de inflación, pero no es crisis, viste. Tenemos 45 puntos de pobreza, pero no es crisis. Tenemos 10 años de estancamiento, pero no es crisis. Los argentinos tienen un concepto de crisis, sobre todo en la política, muy asociado al salto cambiario, ¿viste? No, les explota. Entonces, ¿explota qué es? No es 50 puntos de inflación. Explotar les explotó este año. O sea, tenemos una inflación ahora con tarifas reprimidas, tipo de cambio reprimido, retraso, control de precios del 3% mensual, y veníamos del 60%, una velocidad crucero del 60% analizado en el primer semestre del año. Y con todo reprimido estamos a una velocidad del 40%, que va a ser, como te digo, muy distinto el primer trimestre del año que viene. Así que, para ser concreto respecto a cómo llegan, yo creo que llegan, digamos, hay chance de que lleguen arrastrándose con una gran inflación y un estancamiento, sí, o sea, con una estanflación severa, sí. Un escenario setentoso de principios de los 80. Yo siempre digo que el 2015, a mi juicio, históricamente, 40 años después es igual al 2000, 40 años antes es 1975. Es el fin del modelo populista. Ahí se agotó, no había más, habían agotado todas las reservas, había caído 30% de las exportaciones en los últimos 4 años, la inversión era un desastre, la Argentina tiene brecha cambiaria, trazo cambiario, lo más parecido al final del plan Gelbert que tenemos. Y creo que lo que vino después es el Rodrigazo en cámara lenta que le tocó hacer a Mauricio Macri de alguna forma, ¿no? O sea, de alguna forma blanquear todos esos desajustes en los siguientes 4 años. Y el 2023, para mí se parece 40 años después a 1983. Y esto es muy importante para el gobierno que venga, que no tiene que repetir. Yo veo a veces que por ahí hay como una primavera alfonsinista en algunos sectores, de decir, obviamente reivindico al Alfonsín, al demócrata, al gobierno de la transición democrática, pero en términos económicos, Alfonsín llega con un diagnóstico equivocado. Alfonsín dice, con la democracia se come, se cura y se educa. Y si bien hace una gran transformación política, él no intenta cambiar el modelo de economía cerrada, estatista, intervencionista, hiperregulada que había recibido y arrastrado durante años, que venía de la época de principios de los 70, bueno, de mucho más atrás, pero que después de alguna forma había sobrevivido a lo largo de los años, incluso con distintos intentos de estabilización, incluso durante el propio gobierno militar. Claro, llega con un diagnóstico equivocado y termina en hiperinflación. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era cambiar el modelo, no solo hacer un plan austral de estabilización fiscal y monetaria, que fue muy bueno, además técnicamente impecable, con un equipo técnico como pocas veces ha habido en la Argentina, el del año 85 con Surruil y el plan austral, un plan que además era exactamente igual al que casi tenía simultáneo al que hizo Israel en el mismo año, en el mismo momento, y en Israel funcionó y acá no. Bueno, ¿por qué? Porque en Israel, además de condiciones políticas muy distintas, hicieron transformaciones estructurales, digamos, ¿no? O sea, cambiaron el modelo de crecimiento que venía hasta ese momento, y es lo que no hizo Alfonso. Entonces yo digo, esto es importante para el gobierno que asuma, y ahora voy a tratar de responderte la pregunta, no me olvidé. En el 83 no es emprolijar lo que hay, no es administrar el status quo, no es nosotros somos más elegantes y más prolijos, porque también esa concepción estaba, yo lo viví al principio del gobierno en el 2016. La idea de que vamos con tiempo, ellos eran tan malos que con nosotros nada puede salir mal. Y la verdad que muchas cosas nos hicieron. Veo ahí un mensaje que dice Alfonsino hizo el ajuste fiscal. Bueno, eso es parte, digamos, las correcciones del equilibrio de las cuentas públicas, retomar el equilibrio de las cuentas. Desde mi punto de vista también fue un poquito, desde el punto de vista político, la idea de la alianza, ¿no? De cambiar la política, robar menos, pero dejar el modelo económico, ¿no? Y eso es una tentación muy grande, porque por otro lado, yo no sé qué es lo que estamos viendo, pero me parece que todo el mundo ha llegado a la conclusión de que este modelo no da más, así no vamos a ningún lado y hay que cambiar. No sé Muy, cuán extendido está esto, pero
Sí. pero Es muy interesante las dos cosas que decís. Primero, porque yo siempre comparo el mandato político de Mauricio Macri, en algún punto se parece mucho al mandato político que recibe de la Rúa. Es decir, mirá, sacame la Ferrari, sacame la corrupción, pero no me toque la convertibilidad. Dualde, que habla de devaluación, pierde. Entonces, el mandato de la Rúa fue, digamos, seguir con la convertibilidad cuando ya en el 96, 97 el propio Domingo Cavallo hablaba de empezar a salir la convertibilidad porque se empezaba a apreciar el dólar en el mundo, las commodities caían, etc. Y incluso el propio Fondo Monetario le aconsejaba en aquel momento al equipo económico de Roque Fernández pensar variantes para ir saliendo de ese corset que era el tipo de cambio fijo 1 a 1 con el peso, con el dólar con el peso. Pero no estaba el mandato político. Obviamente Menem no lo tenía y de la Rúa tampoco. Y de alguna forma es lo que pasó en el 2015 a Mauricio. Había un mandato de cambio político, pero el mandato de cambio económico era mucho más débil, eso se veía en las encuestas, cuando la gente, digamos, no entendía que todo ese, digamos, muchas de las cosas que había hecho el kirchnerismo ya no solo habían sido injustas en muchos casos, o en otros casos habían sido despilfarros, sino que además eran infinanciables, digamos, ¿no? La habían financiado fumándose la reserva del Banco Central, los fondos de los jubilados, etcétera, ¿no? Y bueno, eso creo que va a ser, esa es la gran diferencia, creo yo, con el 2023. En el 2023 va a haber un clima de época totalmente distinto, una conciencia que es la que hoy tiene el pueblo argentino, que votó masivamente a otra cosa, no, digamos, 70% no votó a este gobierno, de que el modelo que plantea el kirchnerismo está agotado. Ese modelo de distribucionismo estatista, digamos, que le cobraba las retenciones con los precios de la soja más altos de la historia para distribuir en planes sociales, funcionó cuando los precios de las commodities eran los más altos de la historia, y en el momento en que Latinoamérica volaba y Argentina también disfrutaba de ese boom. Y obviamente Latinoamérica, no Latinoamérica, sino en particular Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina, pierden la oportunidad histórica más grande de poder haber utilizado ese boom de precios de materias primas para, digamos, reformular la macroeconomía, invertir en infraestructura, acomodar las cuentas públicas, bajar la inflación. Si vos te fijas, toda Latinoamérica crece de manera espectacular en los primeros 10 años de la década del 2000 por el boom de materias primas. A partir del 2010, cuando empieza a caer, Latinoamérica sigue creciendo, más suave, obviamente. México crece 20% entre 2010 y 2020. Chile crece 30%, Perú crece más todavía. Cuando vos mirás está Argentina estancado, Brasil estancado, Venezuela, un país fallido, cayó 75% del producto, Ecuador estancado. O sea, todo el eje bolivariano que se dedicó a hacer populismo durante la época de las materias primas se estancó. Y Latinoamérica siguió, obviamente con dificultades, por supuesto, ¿no? O sea, tampoco es que está todo solucionado en el mundo. Digamos, los chalecos amarillos están protestando en Francia y a mí me gustaría parecerme a Francia, no a Venezuela, ¿no? Eso está claro, no es que se solucionan todos los problemas de la sociedad, pero no tienen inflación, siguieron creciendo, las tasas de interés en un dígito. Ahora, el eje bolivariano, al cual se aferró sobre todo el segundo mandato de Lula y sobre todo Dilma, Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina y trágicamente Venezuela con Maduro y obviamente Chávez y Maduro, y ese eje, digamos, se estancó, digamos, hay una clara división, ahí no hace falta hacer, a ver, muchas veces cuando yo miro la década del 80, toda Latinoamérica era igual, toda Latinoamérica estaba como el gobierno de Alfonsín, la crisis de la deuda, alta inflación, Chile sale un poco antes, de finales de los 80, pero toda Latinoamérica. Y en los 90 también toda Latinoamérica estaba igual que Argentina. Toda Latinoamérica estabiliza, hace reformas pro mercado, se abre el mundo, el consenso de Washington. Donde hay un divorcio muy grande y donde uno puede comparar los modelos y los resultados es a partir de los 2010, donde los países que se alinearon con ese eje bolivariano que atrasaba 40 años en aquel momento, ahora atrasa 50 años, se estancaron y colapsaron. En el caso de Venezuela ni hablar y Argentina está como estamos. Entonces, me parece que hay una cosa. Entonces, ¿a qué voy, Fer? Yo creo que el clima de época va a ser muy distinto. Creo que el gobierno que llegue va a llegar con un mandato de cambio político y mandato de cambio económico. Si vos querés parecido al que llega Menem en algún punto, después la eclosión, digamos, del alfonsinismo, que como vos dijiste, decía a alguien que escribía recién ahí, no hizo el ajuste fiscal. Bueno, en realidad, ¿por qué? Porque en aquel momento, en los 80, gran parte del déficit fiscal eran precisamente los subsidios tarifarios y el déficit de las empresas públicas, con lo cual la forma de ponerle en caja, digamos, el equilibrio de las cuentas públicas era en aquel momento
o hacer más eficientes las empresas públicas o privatizarlas. Y Alfonsín se da cuenta de esto tarde, en el año 88, con Terraño, cuando empieza a hablar de la privatización de aerolíneas argentinas y intentar ponerle un poco el cascabel al gato, y para entonces ya era muy tarde, digamos, ¿no? Entonces, esta elección de Alfonsín nos tiene que servir a nosotros para que en el 2023 saber que la República es lo más importante, saber que los valores de la justicia, la independencia, la transparencia electoral, el respeto por la oposición, tienen que ser los valores centrales, pero no pensar que solo con eso alcanza. Porque la gente después se cansa, digamos, o sea, la gente no solo come institucionalidad, la gente tiene que darle estabilidad. Y el mejor, digamos, servicio que le podemos dar a los argentinos después de 15 años de esta inflación es precisamente estabilizar. Así que yo te diría, creo que el gobierno va a llegar mal, creo que es muy difícil que logre hacer el giro. Si lo hace, lo más probable es que sea temporario, porque no veo al kirchnerismo haciendo el cambio de rumbo en materia estructural que necesita hoy la economía. La economía necesita bajar el gasto público, hacerlo mucho más eficiente, necesita bajar impuestos, necesita generar mejor clima de negocios, en lugar de perseguir empresarios que se van a vivir a Uruguay, atraer empresarios que vengan a invertir, necesita modernizar sus leyes laborales, necesita generar, obviamente, y bajar la inflación. Todo eso es lo que me parece a mí el kirchnerismo no puede hacer, porque es precisamente la antítesis de lo que representa el kirchnerismo. Y si lo intenta hacer va a ser poco creíble. Vos sabés que en economía los resultados de las estabilizaciones y las reformas son, te diría, en 80%, 20% determinado por la calidad de las reformas y 80% por la credibilidad de esas reformas, si yo tuviera que poner números. Vos podés hacer el mejor plan económico, si la gente no te cree, no va a funcionar. Y si el plan económico, digamos, lo hace Jack el Destripador, diciendo que te va a venir a operar y te va a hacer una cirugía estética, y probablemente la gente no se quiera someter a Jack el Destripador. Y esto es lo que está pasando al kirchnerismo y creo que va a ser un gran problema de aquí al 2023. Y para cerrar la pregunta, ahora sí, creo que nosotros vamos a tener ese gran desafío y ese gran mandato de los primeros 6 meses, poder hacer las reformas que Argentina necesita y estabilizar la economía. Y la gente creo que va a valorar mucho, sobre todo la estabilidad. La estabilidad no puede llevarnos 5 o 6 años bajar la inflación, y para hacerlo rápido tenemos que hacer las reformas al principio. El gobierno de Mauricio Macri, también de alguna forma, por este doble mandato que recibió, empezó el plan de estabilización antes de hacer las reformas. O sea, montó el plan de estabilización sobre los cimientos de barro del modelo kirchnerista. Recién con el paso del tiempo empiezan las mejoras de conectividad, obviamente mejora de los bitrenes de Dietri, la mejora del... Pero recién en el 2017, sobre el final del 2017, cuando empieza a caer nuestro gobierno por la revuelta financiada por la Cámpora y el Foro de San Pablo, que fue la primera de muchas otras que se dieron en Latinoamérica, ¿no? Colombia, el mismo Ecuador ahora, Chile, ni hablar. Pero de eso podemos hablar en otro momento, porque eso va a venir. El gobierno montó el plan de estabilización, el Inflation Targeting de Federico Sturzenegger sobre el modelo de crecimiento del kirchnerismo. Y en el 17, cuando empezaron las reformas más de fondo, el pacto fiscal que bajaba 1,5 puntos de ingresos brutos, del PBI, ingresos brutos, sellos, que ponía un techo al crecimiento exponencial del empleo público en las provincias, la reducción de la alícuota para reinversión de utilidades empresarias, la baja de impuesto al cheque, bueno, todo lo que fue la reforma tributaria, la baja de contribuciones patronales, pero no se pudo hacer modernización en un montón de campos de la economía, en lo laboral, en la educación y todas las cosas. Bueno, eso generó que el plan de estabilización estuviera montado sobre pies de barro. Creo que una lección para el 2023 es que uno tiene que empezar al revés, tiene que primero hacer las reformas, y sobre esas reformas, una vez que uno pone muy claro el modelo de crecimiento, el rumbo hacia dónde va, la integración al mundo, las reformas en materia de ordenamiento económico, sobre esos pilares hay que montar el plan de estabilización. Y sobre esos pilares es mucho más fácil bajar la inflación rápido. Esto me parece que es lo que tenemos que sacar de lecciones de lo que pasó y de lo que vendrá. Muy bien. Gracias, abundante y muy detallada y técnicamente fundamentada la explicación. Vamos a las preguntas, porque si no se nos va a quedar muy corto el tiempo. Nico, sos el director de orquesta. Bueno, muchas gracias, muy interesantes las intervenciones. Le vamos a dar primero la palabra a Claudio. Claudio está sin apellido. Muteate, Claudio, por favor.
Ahí está. Ahí te volviste a mutear. No, te volviste a mutear, Claudio. Recién te habías desmuteado. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy del Sindicato Conductores de Taxi, militante PRO. Y bueno, estamos en un momento difícil donde pone a un pueblo en un estado de desesperación, en manos del populismo, con casi 50% de pobres, aumento de la marginalidad. Acá en Córdoba se lo ve nunca visto antes en las plazas, la gente durmiendo, el hambre en un país muy rico, porque tenemos para darle de comer a más de 400 millones de personas. Entonces, me parece que esto es el colapso y el fin de un populismo, ¿no? Ahí Fernando Iglesias siempre lo escucho y me parece que, bueno, de los errores hay que aprender. Sí hay que concientizar a la gente para el próximo gobierno, porque este es un gobierno de transición ya, me parece que es irreversible, concientizar a la gente de lo que hay que hacer. El ajuste, un ajuste fiscal, todas las crisis que hemos tenido desde el Rodrigazo hasta la fecha han sido por problemas fiscales, el mal gasto público. No podés gastar más de lo que producís. Y me parece que cambiemos, yo soy parte también he acompañado al gobierno de Macri, me parece que hemos aprendido la lección de que tenemos que hacer el ajuste como corresponde, limitar algunos privilegios, ya sabemos, combatir la corrupción, que lo hizo el gobierno de Macri, y llevarla a la Argentina a una política republicana, respetando las instituciones, el libre funcionamiento de los tres poderes que tenemos. Hoy en día el populismo quiere arrasar para cubrirse algunos protegerse de la justicia con una reforma. Entonces me parece que eso da mucha desigualdad. Creo que nosotros, apostando a esta nueva etapa, a partir de este colapso que fue a producto de la pandemia, sea meritocrático, ¿no? No a través del espanto de la clase política que nos gobierna hoy en día, que es el Frente de Todos. Era eso nomás. En Córdoba sabemos que está muy afianzado Junto por el Cambio. Schiaretti se ha alejado del Frente de Todos, no ha ido a las reuniones con los gobernadores de Alberto Fernández porque Cambiemos lo ha duplicado en las elecciones y se la ve muy fea. Entonces ha tomado distancia el gobernador Schiaretti. Ustedes saben lo que es el peronismo. Fernando Iglesias, leo sus libros, así que sé muy bien. Así que fuerza a todos. Y Fer, te quería preguntar, ¿corre riesgo otro 2001? Porque Cristina está acostumbrada a tener recursos, a no gobernar con estas limitaciones, crisis, caída de los precios, la crisis internacional también. Te pregunto, ¿podría ser ponerse en riesgo el funcionamiento de las instituciones como pasó en el 2001? Eso le quiero preguntar a Fer y muchas gracias por hacerme participar. Bueno, le dejo la parte económica del análisis a Luciano. Yo creo que ya estamos en el 2001. En el 2001 hay que ver a qué te referís. Si te referís al fenómeno de los saqueos y la destitución de la Rúa, del derrocamiento, bueno, eso fue una maniobra muy clara del PJ, lo dice la propia Cristina en su conferencia de prensa por cadena nacional del 2013. Dice, fue el PJ bonaerense, es el mismo manual que ya habíamos visto con Alfonsín, todos lo sabemos, son textuales de Cristina. Y la excusa de la pobreza es muy pobre, perdón por la redundancia, porque la pobreza, el último registro que hay, que es casi encima de los incidentes, es decir, de octubre del 2001, es del 30,3%,
perdón, 38,3% la pobreza, cuando ahora ya está arriba de 42%, y creo que el próximo guarismo va a dar ahí o arriba. Así que el diferencial con el 2001, yo te diría, ya estamos desde el punto de vista económico y social en el 2001, peor probablemente en muchos aspectos. La diferencia es que tenemos una oposición responsable que no es el club del helicóptero que no salió a prender fuego al país. Porque los tres elementos, niveles de pobreza del 40% o por ahí, son peores ahora. La crisis de gobierno que tenía de la Rúa con Chacho y los demás, también estuvo ahora, la semana pasada, muy clara. Y el otro elemento decisivo fueron la pérdida de las elecciones intermedias. De la Rúa pierde y al otro día está Duhalde diciendo que el gobierno tiene que cambiar porque si no se va a tener que ir en pocos meses, y OTAE diciendo si el peronismo quiere, este gobierno se cae en 24 horas. Son textuales de los dirigentes. Y lo hicieron, lo cuenta también, yo lo he contado tanto en Es el peronismo estúpido como en la década saqueada, la propia Cristina, hablando de que lo que había habido era una revocatoria popular de mandato. Así llamó al hecho de que el PJ tiró a la calle a todos sus militantes a prender fuego al país. Entonces, bueno, sí, el 2021 económico y social ya estamos, el político no va a ser porque nosotros somos responsables y creemos que una república se construye siempre con más república, no con menos, y que todos los atajos, tanto económicos como políticos, no llevan a ningún lado. Hay que tener la capacidad de generar un gobierno que dé vuelta a las cosas y respetar los marcos institucionales. No sé si querías agregar algo vos, Luciano. Sí, en esa línea no nos olvidemos de diciembre del 2017, donde determinados sectores organizaron una suerte de revuelta financiada, vaya a saber bien por quién, prácticamente para desestabilizar un gobierno. Como dijo la diputada Fernanda Vallejos, para modificar una fórmula de mierda, como la que hoy rige, digamos, ¿no? De los jubilados, por una que era mejor, digamos, ¿no? Y ellos inventaron cualquier cosa y generaron una inestabilidad que además barrió debajo de la alfombra lo que venía a ser un triunfo electoral digamos, de Juntos por el Cambio, digamos, de las mejores elecciones, solo comparable a la del 91 de Menem y el 85 de Alfonsín, en medio de los dos planes de estabilización. Y generar una turbulencia política enorme. El gobierno perdió el debate político porque parecía como que ellos habían ganado la calle y la verdad, la imagen del presidente cayó 20 puntos y eso generó también una reacción fuerte en los mercados que decían, bueno, pero entonces si el gobierno viene de ganar las elecciones y no puede gobernar, entonces no va a poder seguir adelante con sus reformas, entonces se va a caer o va a tener problemas, y ahí empezó la huida de capitales. Entonces, lo que digo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya nos pasó, o sea, le pasó a Alfonsín, pero también nos pasó a nosotros, no al punto de poder derrocar el gobierno, pero sí de darle un golpe enorme al gobierno de Mauricio Macri, y eso no nos puede volver a pasar. Primera reflexión. Respecto al tema del ajuste, quiero ser muy claro en esto. Argentina está hace más de 10 años en un ajuste. La pobreza está en 45%. El ajuste lo tiene que hacer la política para que el sector privado empiece a generar inversión en empleo. No, esta es la lógica que hay que salir. Porque si no, parece que no, ahora viene el ajuste. Cuando yo hablo de ajuste, sí, hablo de ajuste, pero de ajustar a la política, al sector público, poner en caja al Estado, que es una aquelarre, que es un descontrol. Digamos, que el gobierno sigue revoleando subsidios que después te lo saca, te lo deja en la puerta, te lo roba por la ventana con la inflación o con más impuestos. Esta locura en la cual nos metió el kirchnerismo, que ya digamos, el ciudadano de a pie se ha dado cuenta de que es una mentira, que es pan para hoy y hambre para mañana. De ese ajuste que ya se ha vuelto eterno hasta esta altura, porque hace más de 10 años en el que estamos, de alguna forma, tratando de salir de ese modelo, es precisamente el que tenemos que salir. Entonces, quiero ser claro en esto, o sea, nosotros tenemos que dar vuelta a este modelo, que como decía recién acá el compañero de Córdoba, el déficit genera inestabilidad, la inestabilidad expulsa inversiones y empleo, y eso genera pobreza y genera inflación. De esa locura tenemos que salir, digamos, ¿no? Que es la locura del populismo en la cual Argentina ha navegado gran parte de su historia y Latinoamérica también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recuperar ese sueño de clase media, como dice Patricia muchas veces, de trabajo, educación, y entonces tenemos que afrontar, entonces
cuando hablamos de ajustar, en realidad, ¿qué es? Es otra vez, expandir el sector privado y poner en caja el sector público. Expandir la educación y poner en caja a los sindicalistas docentes, que lo único que se preocupan es en ganar una elección en los sindicatos y no en la calidad educativa. A ese país es el que tenemos que aspirar, ¿no? Por eso digo, nosotros es un país que está en ajuste permanente desde que el populismo destruyó las bases del crecimiento. Hay que poner en caja el sector público como condición necesaria, no suficiente para estabilizar la economía y que la inversión y el empleo privado vuelvan a crecer y las exportaciones, que es todo lo que el kirchnerismo combate. Así que en eso quiero ser muy claro, porque si no parece que estamos peor, entonces lo que viene va a ser peor. No, nosotros estamos en el ajuste ahora. El ajuste es el peor ajuste, que es el ajuste inflacionario. Tenemos 50 puntos de inflación, que es la forma en la cual una economía inmadura, cuya clase política no puede digerir institucionalmente sus diferencias, ni poner en caja su presupuesto, ni generar un modelo de producción y empleo, es la forma en la cual se ajusta, digamos, ¿no? Con la inflación, una de las inflaciones más altas del mundo. De ese ajuste tenemos que salir para entrar en la expansión del sector privado. Ahora, para entrar en esa expansión del sector privado tenemos que cambiar las reglas de juego y poner en caja el sector público. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Le damos la palabra a Gabriela. Apareces así abajo de la imagen. Hola. Por favor, Gabriela. Sí, no, soy Luis. No sé qué raro le apareció. Es muy raro que te haya aparecido así, pero bueno. Sí, pues, ya me parecía. Bueno, adelante, por favor. Les pedimos que sean lo más concreto posible. Pregúntenle así podemos hacer que más personas intervengan. Por favor, lo más concreto posible. Gracias. Mira, yo te quería preguntar si, por ejemplo, yo escuché, bueno, ya que sabe que el Estado recibió 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario y ahora van a comenzar a dar subsidios, porque Alberto dijo, vamos a dar vuelta a la elección, obvio, para que lo vuelvan a elegir, ¿viste? Y después yo pregunto, ¿cómo vas a hacer para pagar todos esos subsidios que pones vos antes de la elección? Eso. Sí. Bueno, la respuesta es muy simple, con emisión monetaria, con más inflación futura o presente, una combinación de las dos cosas. Eso es lo que está haciendo el kirchnerismo ya en su etapa, ya te diría, más excéntrica y vulgar. O sea, en la desesperación ya directamente están apelando a eso, a repartir plata, calefones, casi te diría, sin ponerse colorados para ver si pueden dar vuelta a las elecciones. La declaración de Goyán hoy, del inefable Goyán, diciendo que la gente con más platita en el bolsillo no le hubiese molestado la fiesta VIP de Olivos, muestra un poco la visión que tiene el kirchnerismo de cómo manipular o cómo intentar manipular, y también la visión de los votantes, ¿no? Como dijo alguien hoy, no sé quién lo decía, lo escuchaba Alfredo Leuco cuando venía para acá para el Zoom, decir que ellos en realidad creen que los votantes son como ellos, pero más baratos. O sea, que son igual de corruptos que ellos, pero más baratos, digamos, ¿no? Entonces, con un plancito o con 5.000 pesos de bonus van a cambiar y van a abandonar sus convicciones o van a abandonar el dolor que tienen por los familiares fallecidos o por haber perdido su negocio, sus empleos, o por haber estado encerrados por el capricho de un gobernador, o porque sus hijos hayan perdido 1 año y pico de clase porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires o el presidente de la Nación se encaprichaban en que la educación era la otra cepa de contagio, o el otro. Bueno, todo eso creo que se van a pegar un chasco grande en las urnas, porque me parece que la gente ya les picó el boleto, ya se dio cuenta de que va a recibir el calefón o el bonus de 5.000 pesos que no le alcanza ni para medio changuito, pero después va a votar, me parece a mí, con el corazón, y va a votar con la convicción de que lo que plantea el kirchnerismo como modelo de país está agotado, y que ya yo te diría, es una afrenta para el electorado lo que está pasando. O sea, que le digan en la cara, te vamos a poner más platita, que además son papeles de colores pintados, porque lo que está haciendo es agarrar la máquina de imprimir billetes para poner más platita en el bolsillo de la gente, como dice Goyán. Esa estafa es doble. Es la misma estafa electoral de Alberto Fernández. Alberto Fernández, que tenía los videos
puteándola a Cristina, se mostró como el hombre moderado que iba a poner en caja a Cristina, que iba a ser el primer antikirchnerista, y terminó siendo el último kirchnerista, digamos, va atrás en la cola con Bonete. Entonces, eso fue una estafa electoral, que yo creo que también está hoy castigándose en las urnas, porque la gente no quiso volver al kirchnerismo del 2015. Aquí ya había dejado atrás eso. Alberto era distinto, decía, bueno, se mostraba como un personaje distinto, decía, che, pero si este que viene de insultar a Cristina durante los últimos 10 años, ¿se acuerdo cuando la había insultado? No puede terminar haciendo kirchnerismo explícito. Bueno, terminó haciendo lo mismo. Entonces también hay un voto castigo de la gente. Bueno, a esa estafa política electoral, ahora le quieren agregar una estafa económica electoral, que es más viejo que la escarapela, que es imprimir billetes antes de las elecciones para que después vuele todo por el aire. Porque claramente, cuanto más imprimamos de aquí a fin de año, más dura va a ser la situación el próximo año. Obviamente, ellos van a seguir gobernando, o sea que la van a tener que enfrentar. Esta es la gran diferencia con otras épocas, porque el kirchnerismo va a tener que enfrentar sus demonios. Yo confío que el pueblo argentino no va a cambiar el voto, porque como dice Goyán, le pongan papelitos de colores en el bolsillo, porque no es platita en el bolsillo, porque le están dando un bono, un calefón, algo de temporario para las elecciones, que es una vergüenza. Eso es lo que yo pienso. Así que nada, hay que tener temple, hay que hablar, y hay que hablar con los vecinos y explicarle que ese papelito de color que le van a poner en el bolsillo, después se lo van a sacar con más pobreza el año que viene. Bueno, acá me informan otra estrategia electoral del gobierno. Parece que nomás Fabiola está embarazada. Así que se nos están poniendo difícil la elección. Es trascendido todavía, pero... No, está confirmado. Sí. Ya está confirmado, y creo que el segundo nombre va a ser Néstor. Para que te pongas más triste. Te aviso, porque me llegó ese chisme. Juan Domingo Néstor Fernández. Algo así, porque creo que es varón. Pero mira, esta es la información que tengo. Todo chisme tengo, pero bueno, no sé, ya si la prensa lo tiene, algo de eso debe haber. Bueno, muchas gracias por las respuestas y las informaciones. Le damos la palabra a Silvia Calvar. Vamos con uno o dos más, Fernando, como vos andás diciéndome, si te parece. Silvia, sí. Desmuteate, ahí estás. Adelante. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Ahí estamos. Sí. Bueno, la había hecho hace mucho la pregunta, no me acuerdo bien cuál era, pero era más bien si se llega a ganar por amplia mayoría, ahora en noviembre, que ojalá sea así, ¿cómo hacemos, no solamente ustedes en el Congreso, sino toda la población, para resistir el embate del kirchnerismo, que va a venir más duro y más cruel todavía? No sé si se entendió la pregunta. Sí. Yo creo que, a ver, teniendo mejores números en el Senado y en la Cámara de Diputados, el gobierno va a quedar debilitado. Es un gobierno que cuando vos lo mirás, digamos, no ha logrado, a pesar de lo destructivo que ha sido, no ha logrado muchas de las cosas que se propuso. Por ejemplo, la reforma de la procuración, digamos, ¿no? O la reforma de la justicia. Son dos leyes que se le trabaron porque no tenían los números, y ellos apostaban a que con esta elección iban a lograr los 7 votos, los 7 diputados que le faltaban para tener una mayoría automática y poder pasar esas leyes, ¿no? Yo creo que ahora van a quedar más debilitadas. Entonces yo creo que, digamos, han sido más peligrosos estos 2 años, te diría, que los 2 que vienen, en términos de la República, no en términos de lo que vamos a sufrir los argentinos, porque si esta gente no logra, digamos, estabilizar la situación. Pero en términos de institucionales y republicanos, creo que, digamos, la debilidad con la cual ellos podrían quedar en las 2 cámaras, sobre todo en diputados, si los resultados se repiten, no digo que va a ser para relajarse, porque nunca hay que relajarse con el kirchnerismo, pero sí creo que va a ser de más debilidad que estos 2 años. Ahora, eso no garantiza que hagan un montón de trafalcos o
o de errores, o que cometan errores desde el Ejecutivo, porque ahí sí obviamente tienen muchísimo poder para, digamos, desordenarnos la vida desde el Poder Ejecutivo. Lo que no creo es que tengan los números suficientes para desordenarnos más la República. Digamos, haría esa distinción, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, no sé cómo lo ve Fernando. Sí, bueno, yo creo que asistimos a una situación límite, o si nosotros somos capaces de mantener esta diferencia de 10 puntos en noviembre y de repetirla más o menos en 2023, nos asomamos a un escenario único. Yo hoy publicaron un artículo mío en La Nación que habla del tema. El escenario único es que por primera vez en el 2023 habría un gobierno no peronista que heredaría, sí, un desastre económico, macroeconómico, con todo desordenado, como le tocó a la Rúa y como le tocó a Macri, pero por primera vez tendría quizás un Congreso no hostil, dominio de por lo menos de una de las cámaras y cerca del quórum en la otra, y no te digo mayoría de los gobernadores, pero 12, 13 gobernadores podrían ser perfectamente con estos resultados. Entonces ahí se abriría, creo yo, es decir, la primera vez que un gobierno llegaría, sí, con una bomba de tiempo, pero con las herramientas para desactivarla, porque el problema que tuvo De la Rúa, que tuvo Macri, es que recibieron la bomba de tiempo sin poder político como para desactivarla, y además con un marco internacional que empeoró rápidamente, ¿no? Así que me parece que es muy esperanzador pensar que podemos cambiar esto y que depende de nosotros, ¿no? De que el peronismo ya no es una fatalidad, es una posibilidad. Claro, esto recién empieza, falta noviembre, falta mucho para el 2023, pero la mitad de los diputados del 2023 se votan ahora y un tercio de los senadores se votan ahora, y existe ya la posibilidad de que no tengan el quórum automático y la mayoría automática en el Senado, cosa que no pasó en la Argentina desde 1983. Por eso tenemos el poder judicial que tenemos, porque el Senado es decisivo, y estos muchachos que se quejan tanto de la justicia argentina, que no les alcanza para consagrar su impunidad, se quejan de sus virtudes, no de sus defectos, que son muy pocas, pero algunas deben tener porque protestan sobre una justicia que ellos mismos han construido con casi 40 años de hegemonía política y de control del Senado. Así que sí, depende mucho, ¿no? También estamos cerca de eso, de tener la primera minoría en diputados. En ese caso, la oposición tendría el derecho de poner al presidente de la Cámara, que es lo que prevé el reglamento. Es cierto que hay una tradición en contrario, pero es una tradición que también la violó el peronismo en el 2001. Así que yo, si se da esa situación, desde luego creo que hay que ir por la presidencia de la Cámara. Bueno, está todo, la moneda está en el aire, y eso es mucho, porque hace 2 o 3 semanas la situación no era esa, era una situación no solamente a mí me hace acordar, el otro día lo contaba en una charla, no sé si se recuerdan Milagro en Milán, ¿no? Cuando están todos ahí en la Villa Miseria esa, todos muertos de frío, miseria, pero no solo había miseria, sino que el cielo estaba encapotado, ¿no? El cielo estaba negro, todo un nubarrón negro, la cámara enfoca por arriba y se ven nubes negras, y de repente se abren un poquitito las nubes y entra un rayito de sol, una especie de cono de luz que es un rayito de sol. Entonces todos los que están en la villa, en el medio de la miseria y en el frío, corren y se ponen todos juntos abajo del conito de luz y se empiezan a hacer así. Bueno, yo creo que estamos así los argentinos, ¿no? En el conito de luz del rayito que se abrió en la perspectiva del futuro. Y no tenemos más que eso, pero es más de lo que teníamos hace muy poco. Bueno, muchas gracias. Vamos Última, a... Nico, porque ya estamos abusando de nuestro invitado. Una más, dale. Una más. Bueno, le damos la palabra a la última interviniente de la noche, Patricia Morales. Por favor, ahí te veo, desmuteate. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Fernando, Luciano, Nico, todo el equipo por este espacio de todos los jueves. Para mí es sagrado, de contacto, de expresión y de aprendizaje. Me permito agregar un segundito a lo que preguntaba la chica que preguntó recién. Estamos también los ciudadanos, los militantes, los activistas, toda la gente, estamos también movilizados, que me parece que es una ventaja sobre los años anteriores, y me parece que ante el primer atisbo de volver a querer taclearnos, como le hicieron a Mauricio durante los 4 años, vamos a estar todos en la calle cortitas y al hueso, como se va a hacer cuando pregunto, para los dos. Me quedé enganchada con algo que dijo Luciano al principio, más bien en lo político. Habló de que se ha ampliado la base, obviamente, de la alianza Juntos por el Cambio, cosa que aplaudimos y habíamos pedido muchos, y que ahora, bueno, Luciano decía que hay una tarea de armonizar esta diversidad. Y en ese sentido yo tengo un temor grande, que es con respecto a 2 personas. Quisiera saber qué opinan ustedes, Luciano y Fernando, sobre la inclusión de Beatriz Ávila en las listas, ahora en las PASO, en Tucumán, de Juntos por el Cambio. Beatriz Ávila fue una de las que pegó el salto, apenas ganó con Juntos por el Cambio su banca, y antes de asumirla, ya se había ido para el Frente de Todos, para un espacio peronista de Monzó. Y la otra persona que me genera muchas dudas, quisiera saber la opinión de ustedes, es qué opinan de esta supuesta reconciliación entre Mauricio y Monzó, unas aparentes disculpas que Monzó le habría pedido después de haber escrito realmente algo bastante ofensivo, como que Mauricio era el pasado y que Cambiemos en ese momento debía desprenderse de Mauricio. Y ahora aparentemente, bueno, que lo usaron, que no sé qué. A mí me parecen realmente, entiendo el concepto de ampliar la base y lo celebro, pero no sé qué precio estaríamos dispuestos a pagar para esto. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Bueno, arranco yo, Fer, si querés. Muy bueno lo que decís de la movilización. Lamentablemente, si fuéramos un país más normal o si del otro lado tuviéramos otro tipo de, digamos, de movimiento político, de partido político, no lo que ha sido el kirchnerismo en estos últimos años, probablemente la ciudadanía debería solo ir a votar una vez cada 2 años y que después quedarse en la casa. Pero lamentablemente, como vos bien decís, hay que estar activos, porque lo que nos pasó en el 2017 es que no había una plaza del sí, digamos, ¿no? Estaba el señor del mortero tirando piedras y no estábamos nosotros, digamos, ¿no? Y creo que ahí perdimos una oportunidad de mostrarle que había un montón de argentinos que querían otra Argentina, ¿no? Entonces yo me imagino, si esto vuelve a pasar, la Plaza del Mortero, digamos, lo que tendrá que hacer la policía, contenerlo, etc. En el medio de la policía y del otro lado una plaza de los que estamos a favor, digamos, del gobierno. O sea, no nos puede volver a pasar que lo vamos a ver por televisión. Eso me parece que es así. Es parte del deber cívico, lamentablemente, en un país como no solo ir a votar, sino también expresarse de otra forma, siempre en el marco de las leyes y de la democracia. Respecto a los nombres, a ver, yo creo que la política tiene muchos sinsabores digamos, bueno, yo creo que a la larga lo que más paga en política es la coherencia, y donde uno se siente más cómodo a lo largo de su vida, creo, política, es cuando uno ha estado siempre defendiendo los mismos valores. Pero me parece que no, lo que no podemos hacer es confundir los enemigos, digamos, ¿no? Me parece que el enemigo o el adversario claramente está en el kirchnerismo, y los que se hayan equivocado, también la política de intereses, y no todos obran como quisiéramos. La verdad es que en los casos que vos mencionaste, me parece que son distintos en algún sentido. Creo que la historia de Emilio Monzó tiene más que ver con el origen, digamos, de Juntos por el Cambio, y después hubo diferencias personales. Yo creo que, a ver, todo lo que sea diálogo y que se pueda reconstituir detrás de un proyecto común es bueno.
O sea, yo creo que ahí la venganza, el resentimiento no nos conduce a nada, en la medida que estemos unidos detrás de una misma causa, ¿no? Y también se aprende muchas veces de los errores, ¿no? Se aprende de que también de que por ahí especular de más son, digamos, beneficios de corto plazo que no pagan a la larga. Así que creo que es parte digamos, de lo que digamos, cada uno de los dirigentes tiene que ir explicando y diciendo, pero que no podemos, me parece a mí, es que, y después cada uno tendrá su lugar, digamos, en función de lo que ha sido su historia, ¿no? O sea, no es lo mismo uno que estuvo siempre que uno que no estuvo, pero diría yo, felices los que se quieren sumar a enfrentar al kirchnerismo, en la medida que no hayan sido parte de eso, digamos, ¿no? Esa es la visión que yo tengo, no sé, Fernando, quizás Fernando un poquito más dogmático que yo en eso. No, a ver, yo lo que opino de los 3 diputados que después de 2 años se fueron cuando perdimos el gobierno, ya lo he dicho, es público, yo no suelo borrar tweets, así que los pueden buscar, googleen un poco, y no me voy a desdecir. Ahora sí, ¿qué le vamos a hacer? Lo mismo con Monzó. Yo con Monzó tuve una relación personal muy buena, es una persona muy culta, muy amable, no estoy en nada de acuerdo con su posición política. Creo que eso de la jubilación de Mauricio fue un grosero error, pero también es cierto que por algo lo tuvieron que llamar de nuevo a Mauricio y mostrarlo, ¿no? Los mismos que lo querían ocultar tuvieron que salir a hacer campaña con él, y eso me parece que es un signo de los tiempos. ¿Qué decirles? Nosotros queremos tener razón, pero sobre todo queremos ganar, y queremos defender la República. Y yo no pensaría mucho. Monzó es candidato, Ávila es candidata, están en nuestras listas, nosotros necesitamos tener mucho nosotros, y más poder tengamos nosotros, menos espacio para las desviaciones, las fugas o los malos entendidos. Y hay que, digo, yo lo mismo lo dije en un Zoom anterior, los que tengan dudas por ese tipo de cosas, hagan un experimento muy simple. El día de las elecciones se sientan ahí, ponen nuestra boleta de un lado y ponen la boleta de frente de todos para el otro. Y después van y votan. A ver, digo, porque a veces somos también un poco votante champán. No, no te voto porque no me gusta la secta de la lista, ¿no? ¿Cómo me vas a poner? Y del otro lado, viste, viene Drácula, el hombre lobo, Jack el Destripador, ¿no? Entonces, entiendo el malestar, lo comparto, las cosas que tenía que decir ya las dije, ahora tenemos que ganar las elecciones y estamos en Argentina. En Argentina, juntos por el cambio, si con el transbordador espacial de Star Trek y nos pusieran en Dinamarca, por decir algo, y probablemente saldrían 3 o 4 partidos, ¿no? Habría un partido socialdemócrata, habría uno liberal, uno conservador, habría de todo. Están muchachos, y la divisoria acá es si queremos un país normal, una república, un país abierto al mundo, un lugar donde como dijo muy bien el Colo Santilli el otro día, una frase, no sé si es original de él, pero lo dijo muy bien, dijo, un país donde el papá y la mamá estén trabajando, los nenes estén en las escuelas y los chorros estén presos. Bueno, por ahí es un acuerdo un poco primitivo, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que defender, porque si no vamos a tener lo que tenemos. Lo que tenemos es que ni el papá ni la mamá trabajan, el nene no tiene clases y los chorros están libres. Así que eso creo que es lo que tenemos que pensar en el momento de ir a votar. Y lo cierro yo acá en este momento, porque ya estamos 8:30, el compromiso es no extendernos más de la 1:30, agradeciéndole de corazón a Luciano la voluntad de estar acá, la segunda vez creo, la claridad en las exposiciones, y te doy la palabra para que cierres, después de lo cual cerramos como hacemos siempre en un café con Iglesias, abriendo los micrófonos y agradeciéndote todos juntos. Bueno, Luciano. Gracias, Fer, por la invitación, un placer estar acá, la verdad que me encanta compartir estos espacios
con amigos y compañeros y sobre todo tener estas charlas porque nos hacen bien, creo que nos unen, nos sirven para reflexionar y sobre todo para saber que no hay que bajar los brazos, que ese solcito que decía Fernando que está apareciendo, lo tenemos que aprovechar para que se abra de todo, se despeje y tengamos un futuro donde sobre todo los jóvenes no se quieran ir. Yo es tremendo lo que veo en la calle, la cantidad de pibes que se quieren ir de la Argentina. Duele muchísimo, ¿no? Duele muchísimo, pero bueno, creo que el 12 de septiembre de alguna forma nos volvió a abrir como dijiste vos, me pareció muy buena la metáfora, ese rayito de sol con el cual volvimos a estar un poco más calentitos y a volver a respirar con la esperanza de un futuro mejor. Así que gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, abrimos los micrófonos. Gracias a todos, pueden aplaudir. Todos desbloqueados. Gracias Luciano, gracias Fernando y gracias a todos los participantes. Nos vemos en la próxima. Adiós, gracias.